5 de mayo de 1818, Londres. 14 de marzo de 1883. Filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Es normalmente citado, junto a Emil Durkheim y a Max Weber, como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna, y junto con Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, como uno de los tres maestros del siglo XIX de la Escuela de la Sospecha, por Paul Ricoeur. En una encuesta de la BBC de 1999, fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Estudiar a la Universidad de Bonn y a la Universidad de Humboldt de Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas de los jóvenes hegelianos. En 1836 se comprometió con Jenny Watts-Fellen, casándose en 1843. La finalización de sus estudios, escribió para un diario radical, la Gaceta Renana, Rheinische Zeitung, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en 1843 y comenzó a colaborar con otros periódicos radicales, como los Anales Franco-Alemanes y Adelantel, así como una serie de libros, algunos de ellos coescritos con Engels. Entre sus pensamientos de Marx, la obra de Marx ha sido leída de distintas formas. En ella se incluyen obras de teoría crítica, económica, política filosóficas, manifestaciones de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periodísticos sobre la actualidad. Muchas de sus obras las escribió junto con Engels. Los principales temas sobre los que trabajó Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica de la economía política. Testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo en la década de 1830 y de las revoluciones de 1848, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, para así producir un cambio revolucionario. Algunos autores pretendieron integrar la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo dialéctico. Los principios del análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. Del materialismo histórico, que situó la lucha de clases en el centro del análisis, se han servido numerosos científicos sociales, historiadores, sociólogos, antropólogos, teóricos del arte, etc. También ha sido muy influyente su teoría de la alienación. Otros autores argumentan que los escritos de Marx no forman un todo coherente, sino que el propio autor, al desarrollar sus reflexiones críticas sobre la economía política durante la década de 1850, se desembarazó de su propia conciencia filosófica anterior y comenzó a trabajar científicamente. El pensamiento de Marx demuestra influencias de muchos pensadores anteriores y contemporáneos. Desde su juventud, leyó y estudió diversos autores literarios y filosóficos, como fue Aristóteles, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Fichte, Schiller, entre otros. La base filosófica relacionada con la tradición alemana, como Immanuel Kant y Georg Wilhelm. La política económica de la economía clásica inglesa, como Adam Smith y David Ricardo. La teoría socialista, sociológica y revolucionaria francesa, como Henry de Saint-Simon, Charles Fourier y Pierre. Una interpretación sobre el desarrollo de la obra de Marx proviene del francés Louis Althusser. Considera que los escritos de Marx se dividen en dos etapas, Marx joven y Marx maduro. Esta interpretación es relevante en la exegética marxista, pero a la vez
es muy polémica y pocos autores la mantienen al día de hoy. Filosofía y crítica social. La polémica de Marx con otros pensadores a menudo se produjo a través de la crítica y por lo tanto se le ha llamado el primer gran usuario del método crítico en las ciencias sociales. Criticó la filosofía especulativa, equiparando la metafísica con la ideología. Al adoptar este enfoque, Marx intentó separar los hallazgos clave de los sesgos ideológicos. Esto lo distingue de muchos filósofos contemporáneos. La crítica económica de Marx. Marx se esforzó durante toda su vida por realizar un análisis económico fundamental de la sociedad capitalista. Esto incluye el análisis de la forma de la mercancía, su valor, el capital y la producción de la riqueza social en la sociedad burguesa capitalista. Lo que define la sociedad capitalista, según Marx, no es el intercambio de mercancías, sino su producción a gran escala. Marx y Engels acuñaron el término modo de producción, basado en dos conceptos: fuerzas productivas y relaciones de producción. El modo de producción capitalista, frente al esclavista y feudalista, se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, por la producción para un mercado que determina los precios, la maximización del beneficio y la contradicción entre el trabajo asalariado y el capital. Es principalmente desarrollada en su obra El Capital, compuesta por 3 tomos oficiales y un cuarto tomo editado de manera póstuma bajo el nombre de Teoría sobre la plusvalía. Lucha de clases y comunismo. Marx creía que podía estudiar la historia de la sociedad científica y discernir las tendencias de la historia y el resultado de los conflictos sociales. La visión de la historia de Marx, que se basa en el materialismo histórico, está influenciada en la visión dialéctica de la historia de Hegel. Sin embargo, Hegel la había pensado en términos idealistas, mientras que Marx buscaba reescribir la dialéctica en términos materialistas, defendiendo así la primacía de la materia sobre la idea. Donde Hegel vio el espíritu absoluto como motor de la historia, Marx vio esto como una mistificación innecesaria, basándose en su lugar en las relaciones de producción. En su modelo evolutivo de la historia, influenciado por la evolución biológica, argumentó que la historia humana comenzó con un trabajo libre, productivo y creativo, que con el tiempo fue coaccionando y deshumanizando, una tendencia más evidente bajo el capitalismo. Tras la muerte de su esposa Jenny en diciembre de 1881, Marx desarrolló una fuerte gripe, que lo mantuvo con un mal estado de salud durante los últimos 15 meses de su vida. Conforme fue pasando el tiempo, contrajo bronquitis y pleuresia, que lo condujeron a su muerte el día 14 de marzo del año 1883 en Londres. Sus familiares y amigos enterraron su cuerpo en el cementerio de Highgate, en Londres, el día 17 de marzo en el año 1883. Asistieron entre 9 y 11 personas a su funeral. Varios de sus amigos más cercanos hablaron en él, entre ellos Wilhelm Liebknecht, Friedrich Engels, quien dijo un discurso. El 14 de marzo, a las 3 menos 4 de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo y cuando volvimos la encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre.
Mikhail Bakunin, anarquista, enemigo del marxismo y del socialismo científico, idealista hegeliano, alejado de la política en su juventud, se inclina poco a poco hacia el radicalismo pequeño burgués. En el año de 1840 parte por primera vez al extranjero. Sus concepciones anarquistas se dibujan con precisión durante la década de los 60, luego de su segunda inmigración, después de su fuga de Siberia. En el año de 1872 fue excluido de la Internacional debido a sus ataques anarquistas contra el marxismo como teoría y táctica del movimiento obrero. Las ideas filosóficas y sociológicas de Bakunin, sobre las cuales fundaba su anarquismo, constituyen una mezcla de materialismo, su concepción de la naturaleza, de idealismo y de metafísica, que era su concepción de la sociedad. Como lo indicaban Marx y Engels, la teoría anarquista de Bakunin era de un eclecticismo extremo. Su visión de la sociedad futura asocia la idea de la propiedad colectiva, rasgo característico de la sociedad comunista, a la idea anarquista proudhoniana de la libertad absoluta del individuo, que presenta para él el objetivo supremo de la evolución de la humanidad. Bakunin toma de Saint-Simon la idea de la abolición del derecho de herencia, de la cual hace punto de partida de la reconstrucción social. Bakunin agrega a esta mezcla la idea de la igualdad política, económica y social de clases. Marx sometió esta ficción burguesa a una crítica implacable. Mostró que el igualitarismo social no constituía otra cosa que la idea de la armonía entre capital y trabajo, lo que Bakunin toma sobre todo de Proudhon es la negación anarquista del Estado y de la lucha política. Bakunin tiene una teoría original, que es una mezcla de proudhonismo y comunismo. Por cierto, el punto básico de su proudhonismo es la idea de que el mal más grave con el que hay que acabar no es el capital. No es, por tanto, el antagonismo de clase que el desarrollo social crea entre los capitalistas y los obreros asalariados, sino el Estado. Bakunin atacaba encarecidamente la doctrina de Marx sobre la lucha de clases y la dictadura del proletariado, a la lucha política de los obreros por su dictadura, instrumento de construcción de la sociedad comunista. Oponía la lucha social, la revolución social, que consideraba como la destrucción inmediata del Estado, como la rebelión espontánea de los elementos desclasados y el campesinado que abriría de un solo golpe. Según la observación sarcástica de Marx, la puerta del paraíso anarquista, ateísta, comunista. Bakunin negaba la necesidad de que Rusia pasara por la etapa del capitalismo. Su doctrina constituyó una fuente de inspiración del populismo. Marx y Engels hicieron una crítica demoledora de la teoría de Bakunin y de su actividad desorganizada dentro del movimiento obrero europeo, poniendo al desnudo la esencia pequeño burguesa del bakuninismo, enemigo del socialismo proletario. Lenin y Stalin consideraron definitivamente la teoría y la práctica del anarquismo, y en sus obras desenmascararon a los anarquistas como los enemigos del marxismo que se cubren con la bandera socialista.